Sin más preámbulo, empiezo con esta lámina que realmente recoge tal vez el punto más crítico que se le ha hecho al sistema bancario mexicano, la baja penetración que tiene el crédito en México. Y aquí ustedes pueden ver algunos de sus números. Hay países de similar grado de desarrollo que tienen una penetración crediticia mucho más fuerte que nosotros. Por profundidad, aquí estamos hablando de la relación del crédito al PIB. Por supuesto, estamos hablando de países desarrollados que tienen en este indicador niveles del 100 hasta el 200%. Podemos ir a países de América Latina como Brasil y Chile, que tienen también niveles bastante altos. Y desgraciadamente en este indicador México no luce bien, es un 25% del PIB, es un nivel muy bajo, insisto. Hay países de similar nivel de desarrollo que tienen una profundidad mayor. Quisiera aquí apuntar, por supuesto voy a explayarme mucho más en este problema, en este indicador. Quisiera empezar a señalar que no necesariamente este es el mejor indicador a analizar. Y les pongo rápidamente un comparativo que tienen ustedes enfrente. El nivel de penetración, por ejemplo, que tiene España y el que tiene Alemania. España prácticamente tiene el doble de penetración crediticia de que el que tiene Alemania. Y sin embargo sabemos que el desempeño de la economía alemana y el nivel per cápita en Alemania es superior al de España. Es decir, no es necesariamente un indicador que cuente toda la película ni que diga toda la verdad. Y lo que también es cierto es de que no somos tampoco el más bajo en América Latina. Hay otro país que por su tamaño y por dimensión económica que es relevante, que es por ejemplo Argentina, que tiene una penetración crediticia mucho más baja que la de México. Y aquí, para no entrar en muchos tecnicalicismos ni distraer mucho la discusión, sí importa mucho, por ejemplo, la historia macroeconómica de los países. Ahorita voy a hacer un comentario, pero me refiero sobre todo al caso chileno y brasileño, que a pesar de que han tenido crisis macro, como las han tenido los argentinos y como las hemos tenido los mexicanos, han tenido una peculiaridad, y es de que su sistema financiero siempre estuvo indizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se comportaba, se inflaba literalmente al ritmo de la inflación, cosa que el sistema financiero argentino y el mexicano nunca tuvieron. Y cada vez que había una crisis, salida de capitales, etcétera, el sistema financiero en Argentina y en México se colapsaba, cuando en otros países indizados, como insisto, el caso de Brasil y Chile, esto no pasaba y simplemente se mantenía creciendo y tenía llamémosle así, un tamaño desproporcionado en relación al de su comportamiento económico. Pero bueno, aquí la verdad de las cosas es de que coincidimos con el diagnóstico, la profundidad del crédito en México es baja. ¿Qué más quisiera la banca que esto aumentara? Es como si a Lambda le dijeran que el nivel de coches en México es bajo y que lo que necesitamos es estimularlo de una mayor manera. Pues por supuesto que todos estaríamos total y completamente de acuerdo en este cuadro. Simplemente lo que pediríamos es de que estén las garantías para que efectivamente se pueda realizar esa compraventa de vehículos. Es esencialmente lo mismo que dice la banca, simplemente lo que se pide es que estén las condiciones para que ese crédito pueda seguir siendo otorgado de una manera sana, estable y sostenida. Coincidiendo entonces con el diagnóstico, ¿qué es lo que explica que ese nivel de crédito sea más bajo y qué es lo que podemos esperar hacia futuro? Muy brevemente quisiera hacer un comentario precisamente de la herencia de las crisis macroeconómicas, posteriormente una reflexión de la relación del crédito al crecimiento y también hacer un breve apunte sobre algunos problemas estructurales que han impedido que este nivel crediticio sea más grande. Esta es una lámina que aparece un poco complicada, la verdad estamos tratando de resumir muchas cosas en solo una de ellas. Los rectangulitos azules es la variación del PIB, la línea roja es el crédito como porcentaje del PIB, es decir, el mismo indicador que mostramos en la lámina anterior. ¿Y qué es lo que nos dice esta lámina? Para no expandirme mucho, nos dice que en general la economía mexicana primero se ha visto muy afectada cada vez que hay una crisis macroeconómica. Cada vez que hay una crisis macroeconómica, este nivel, esta relación de crédito a PIB se derrumba. La última crisis económica, como sabemos, fue la del crisis del tequila. No necesariamente ha sido la última crisis, pero la crisis del 2008 también fue una crisis bastante severa, aunque no tuvo su raíz en México. Pero las crisis que tienen su raíz en México, todas han derrumbado la relación de crédito a PIB. Y el otro gran mensaje que nos dice esta lámina es de que desde los 60s, prácticamente hemos tenido 3 grandes ciclos de expansión crediticia, pero uno de ellos no resultó sostenible.
Vean, por ejemplo, la segunda línea, flecha apuntando hacia arriba, que dice 7.1. Bueno, esa fue la expansión crediticia justo después de la privatización bancaria y antes de la crisis del tequila. El ritmo del crecimiento del crédito en relación al ritmo de crecimiento de la economía fue de 7 veces. Comparen esa con el primer ciclo, que es el del desarrollo estabilizador, una de las épocas de mejor desempeño económico que ha tenido el país. Ahí el crédito se expandió a menos de 2 veces el crecimiento económico. Y ese sí se consideró un crédito sostenible. Realmente acabó esa expansión cuando llegaron las crisis macro en el país. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el ciclo más reciente que empezó alrededor del 2002? Pues ahí estamos viendo también que la relación del crecimiento del crédito al del PIB es de casi 3 veces. Lo que le ha faltado al país es el crecimiento económico, no necesariamente que el crédito lo haya acompañado. Una economía que no crece, pues no se le puede estar inyectando crédito continuamente. Y una economía que crece poco, pues tampoco se le puede estar inyectando crédito continuamente. Lo que queremos resaltar aquí es que lo que importa es la relación entre el crecimiento del crédito versus sus fuentes de pago, que en un resumen muy apretado también es el mismo indicador que nos dice el PIB. Y realmente, juzgado en estos términos, el ciclo actual de expansión crediticia que estamos viendo es muy sano, la capitalización de la banca es muy buena, el nivel de cartera vencida es bajo y lo que ha faltado es el crecimiento económico que lo complemente. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué estoy empezando este ciclo crediticio en el 2002, cuando la crisis del tequila fue en 1995? La verdad, lo que pasa es de que la crisis estalla en un determinado momento, se empieza con una serie de quebrantos, se tiene que capitalizar a la banca, muchas empresas entran en problemas, muchas familias entran en problemas, y es un periodo muy largo el que toma que regresen las condiciones propicias de capitalización y de apetito, de apalancamiento por empresas, por familias y por los propios bancos. ¿Qué es lo que trata de decir precisamente esta gráfica? Vemos la evolución de la cartera vencida, que si bien la crisis es en 95, pero realmente el problema de cartera vencida siguió hasta principios del actual siglo, y solo hasta que se considera ese tema salvado empieza a reanimarse la profundidad crediticia. Curiosamente, es justo lo que estamos viendo hoy en otros países y que han sido mucho más afectados por la crisis financiera global. Tal vez el caso más lógico sería el de España. España aún no tiene una reactivación crediticia, a pesar de que la crisis empezó en el 2008, y probablemente no la tenga pronto, porque si bien en el lado derecho de la gráfica el nivel de cartera vencida en la banca española todavía es muy alto, es un anticipo de que no están las condiciones ahí dadas para que se reanime una vez más este fenómeno de expansión crediticia. Quisiera entrar a una rápida reflexión sobre el nivel de crecimiento y el crédito. Las dos variables van de la mano. Lo que es muy difícil decir es cuál va primero, el crédito que empuja al crecimiento o el crecimiento que empuja al crédito. La verdad, lo que nosotros pensamos es de que es un tercer factor que explica las dos cuestiones. ¿Qué pasa, por ejemplo? Aquí el óvalo ese gris pretendía estar un poquito más a la izquierda, donde teníamos un periodo de expansión de crédito mucho más fuerte que el de la economía. Eso tarde o temprano se acaba. No puede crecer el crédito indefinidamente si no viene arrastrado con el crecimiento económico. En una fecha todavía relativamente reciente como el 2007, eso fue lo que vimos. Y eventualmente, si la economía se desacelera, el crédito tarde o temprano la seguirá acompañando. Y aquí lo que hemos visto es de que esa relación se ha tendido a comportar de una manera muy estable. Y si hiciéramos un análisis estadístico, en México, no es necesariamente la experiencia internacional, pero en México lo que parece ser más veraz es de que primero se presenta el crecimiento económico y después el crédito lo acompaña. Entonces, aquí realmente lo que ha faltado en la agenda nacional es despertar una agenda de crecimiento económico, y lo que todas estas gráficas que les he mostrado, lo que nos están diciendo es que las condiciones de oferta están dadas, y si llega el crecimiento y ese crecimiento demanda crédito, pues la oferta crediticia podrá responder de una manera muy ágil y muy rápida. Y por eso lo que nosotros pensamos es de que, más que fijarnos en el primer indicador que veíamos de crédito a PIB,
nos fijemos más en este indicador relativo de crecimiento del crédito a crecimiento del PIB. Y esta es la gráfica, ese indicador es la gráfica que están ustedes viendo aquí. Si utilizáramos ese indicador, la comparación internacional de México deja de ser desfavorable, es una comparación que ya se antoja incluso envidiable, y quienes están por encima, incluso muy por encima, todos ellos son países que hoy atraviesan por una crisis financiera y crediticia. Entonces, otra vez, aquí buena parte del origen de las crisis es un exceso de crédito. ¿Qué es un exceso de crédito? Es un crédito otorgado cuando no está en concordancia con las fuentes de pago de esa sociedad, de esa economía. Y aquí lo que nos está diciendo esta lámina es que, juzgado así, el comportamiento crediticio del país no es malo y que incluso es uno de los más favorables en un comparativo internacional. Hay otros problemas que limitan o que explican que la profundidad de crédito en México sea bajo. Uno muy obvio es que México es una economía abierta. Pensemos en el sector maquilador. El sector maquilador, en números muy redondos, explica la mitad de las exportaciones de México. No es un dato menor, esas exportaciones superan, por ejemplo, a todo lo que hace Brasil y Argentina juntos. Pero toda esa actividad productiva realmente no tiene como fuente de financiamiento los bancos nacionales. Son financiamientos que se hacen o que ya vienen, proyectos llave en mano, que ya viene incorporado el producto financiero o que tienen al mercado internacional para poder solventarse. Y esto pasa en general en cualquier economía abierta, y les recuerdo que México es una de las economías más abiertas de América Latina. Entonces, buena parte de ese crédito también es abierto y por lo mismo no está en los libros mexicanos. Pero hay otros, por ejemplo, el de la informalidad. Todo el sistema bancario está preparado para dar créditos y todos los requisitos que la banca tiene que cumplir la apuntan de una manera muy marcada a buscar exclusivamente clientes que sean formales, sobre todo cuando estamos hablando de la actividad empresarial. El problema de la informalidad en México es muy alto y desgraciadamente está creciendo. Aquí tenemos uno de varios indicadores que podríamos utilizar del universo empresarial, de acuerdo al último censo económico del INEGI, poco más de 5 millones de empresas, pero solo el 16% de ellas está afiliada al IMSS o paga algún tipo de seguridad social, que es una definición de formalidad, tal vez un poco estrecha, pero es una definición de formalidad. Si hiciéramos una segmentación de este número de empresas que pudiera la banca atender, llegaríamos a un número similar o muy próximo a las 900,000 empresas, muy lejos, por supuesto, de los 5 millones que nos arroja el censo. Si viéramos de esas empresas las que tienen menos de 2 empleados, que también nos dice un poquito del perfil de empresas que tendría el país, tendríamos que quitar casi el 70% de esas empresas. Y este es un dato estructural al que nosotros como intermediarios financieros nos hacemos frentes en la cotidianidad y que también de alguna manera contribuye a explicar el porqué de esa baja penetración. Lo que ven en la lámina de la derecha es otro indicador de la falta de crecimiento. Es una encuesta que no está hecha por ninguna empresa mexicana o entidad mexicana, es una encuesta que hizo el Banco Mundial a nivel latinoamericano y les preguntan a las empresas, sobre todo a las pymes, a las medianas y pequeñas, si realmente han encontrado o cuál es la razón por la que no tienen crédito. Y también hay un contraste muy importante en el caso de México, porque en el caso de México la mayoría de estas empresas dijo que simple y sencillamente no lo necesitaba, que es un porcentaje que en otros países, por ejemplo, no alcanza a percibirse. Y aquí, bueno, es el dato que les comentaba de las pymes, las que tienen menos de 2 empleados son el 65%, que eso explica, bueno, el grueso es la tajada de León, el porcentaje más importante, y que, bueno, si no arreglamos el problema de la informalidad, va a ser muy difícil que podamos hermanar el desempeño de las empresas con el de su sistema bancario, porque el sistema bancario, insisto, apoya, promueve y tiene que cumplir con todas las reglas de las autoridades, lo cual de alguna manera suponen que pueda acreditar la formalidad de sus acreditados. Déjenme hacer una reflexión sobre cuál es el comportamiento coyuntural del crédito, que la verdad es bastante bueno. Tenemos crecimientos sanos en todos los circuitos de crédito,
también hay un nivel de transaccionalidad en la banca muy fuerte, sigue ampliándose la infraestructura y por lo mismo el alcance que tiene el sistema, y todo esto se ha logrado, por supuesto, sin sacrificar ninguno de los indicadores básicos del sistema bancario. Si vemos los últimos datos, lo que nos dicen es de que el crecimiento del crédito bancario no está en esa relación de 3:1 que les comentaba hace un momento, sino que incluso está por encima. Está casi a 5 veces el crecimiento del PIB en el 2013. Claro, el 2013 en México va a ser un año peculiar porque prácticamente, sobre todo la primera parte del año, fue una desaceleración muy fuerte. Entonces ya la actividad económica venía para abajo y el crédito pues no necesariamente lo sigue a esa velocidad. Lo que sí es claro es de que el crédito se está desacelerando, pero ni remotamente se está desacelerando a la velocidad que lo ha hecho el Producto Interno Bruto. En otras palabras, lo que está pasando con el crédito actualmente en la economía mexicana es de que ha servido como un amortiguador a la desaceleración tan fuerte que hemos visto. Y curiosamente en las partes más sensibles, en las pymes, que es la primera barra que ven a su izquierda, ahí es donde el crecimiento es más alto, ahí incluso está creciendo a 21 veces la tasa de expansión del PIB. Insisto, este va a ser un año peculiar, pero lo que sí quisiéramos resaltar aquí es de que el crecimiento en una etapa de complejidad productiva en México sí ha podido responder y ha podido amortiguar buena parte de esos impactos. Si quisiéramos ver el comportamiento del crédito en una perspectiva más amplia, no nada más el último dato, que fue la última lámina que les mostré, eso es lo que veríamos en el lado izquierdo de la gráfica. La barra de la derecha simplemente habla de los crecimientos reales, una expansión del crédito del 10%, casi del 10%, que no se antoja para nada mal. Y todos los circuitos del crédito están creciendo. Está creciendo consumo, está creciendo crédito a la vivienda, el hipotecario, todo tipo de bienes del consumo están creciendo, tarjetas, nómina, créditos personales, el crédito a las empresas también creciendo bastante bien, incluso los créditos orientados a las familias, el consumo en particular, creciendo por encima del crédito general, es decir, es uno de los circuitos que aumenta el promedio. Entonces el comportamiento coyuntural es bastante bueno. Otra cuestión que vale la pena aclarar y que de repente se le critica a la banca es de que todos los depósitos que la banca recibe, todos, el 100%, se traduce en crédito. No hay nada de que parte de esos depósitos se depositen en valores gubernamentales o se inviertan en valores gubernamentales. Esta gráfica lo que dice es precisamente eso, es decir, cada peso del público ahorrador vía captación bancaria se traduce en un peso en actividad crediticia. Y lo que ven en el lado derecho es de que si empezáramos en este año, que es el 2002, por las razones que les comenté hace un momento, la expansión del PIB ha sido relativamente baja, pero el aumento en la profundidad crediticia ha sido bastante importante. La competencia en el sector se ha intensificado, somos uno de los pocos sectores donde prácticamente cada mes hay noticias de nuevos participantes, de nuevos bancos que entran, de nuevos productos financieros, la competencia es intensa, la mayoría, la aplastante mayoría de los productos y servicios que ofrece la banca han disminuido sus precios, sus tasas de interés, sus cobros. Aquí tenemos las tasas de interés activas por producto, claramente una tendencia a la baja. A la derecha tenemos simplemente un ejemplo de uno de los productos donde esto ha sido muy evidente con el producto hipotecario, que actualmente ya en México se ofrecen tasas que no habíamos visto, son niveles mínimos históricamente y con un diferencial considerando el riesgo propio de la actividad crediticia que pues se antoja también reducido. Entonces, diversos indicadores de competencia también están presentes y también nos están dando los resultados deseados, que es precisamente que la sociedad mexicana pague menos por los productos y servicios de su sistema financiero. La infraestructura sigue ampliándose. Aquí tenemos 4 indicadores de infraestructura: la presencia de sucursales, de cajeros automáticos, de terminales puntos de venta, de corresponsales. Todas están creciendo por encima de la población económicamente activa, por encima de las transacciones de la economía, por encima del PIB, por encima de la actividad económica. Es decir, tenemos un sistema financiero que poco a poco está aumentando su penetración, no solo en el crédito, como ya vimos antes, sino también en todo lo que de alguna manera explica la red de pagos, la distribución de transaccionalidad,
de medios y la facilidad que se le está ofreciendo a la sociedad para realizar sus transacciones electrónicas. Y si viéramos esta misma gráfica, es decir, esta penetración en infraestructura, así como lo hicimos con el crédito, pero ahora si viéramos cuál ha sido, por ejemplo, la evolución en los últimos 10 años de la población adulta, de los afiliados al IMSS, y la comparamos con toda esta infraestructura, bueno, pues vemos que ha habido un aumento muy importante en la penetración, en el alcance, en la difusión de estos medios de pago y que a su vez, como vimos en la gráfica anterior, todos estos también han tenido precios y cobros que van a la baja en los últimos años. Y todo esto se hace también simultáneamente, tenemos más transacciones, tenemos más clientes y tenemos en términos relativos menores reclamaciones. Por supuesto que siempre habrá, siempre son molestas y la banca no tiene mejor interés que defender y que sus clientes no tengan un solo problema, pero bueno, pues evidentemente hay errores, hay problemas que siempre surgen, pero las acciones, por ejemplo, el crecimiento de las acciones de atención que ha tenido la clientela vienen a la baja, el nivel de transacciones registradas cada vez es más alto y por lo mismo si diseñáramos un indicador de comportamiento relativo, es decir, las acciones que reclaman cierta atención por el número de transacciones, claramente tenemos una disminución muy importante. Y todo esto, bueno, que es realmente lo que se conoce y se conoce muy bien del sistema financiero, se ha logrado sin sacrificar ni la solidez ni la capitalización de la banca mexicana. Y aquí no me detengo, aquí claramente hay una muy buena noticia que da el sistema bancario, incontrovertida, es más, hasta reconocida por todos. Nos estamos anticipando en muchas de las reglas de capitalización internacional que vienen implícitas en el famoso Basilea III. Tenemos una muy buena fuente de liquidez de la banca mexicana, no hay ningún problema de capitalización, están llegando nuevos participantes al sector, estamos por exceso de los niveles requeridos en la capitalización, en fin, realmente aquí esta es la mejor garantía, por cierto, para que el crédito pueda seguir estando presente y pues bueno, aquí realmente las noticias son buenas.